Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que bien. En el capítulo anterior quedamos donde la tía del prota está reclamando su cheque, pero estos dos idiotas la quiere estafar, pero el prota sale a ayudar a su tía. Detesto a la gente como tú, que le quita el salario a los empleados y se llenan los bolsillos. Seguimos con la quinta parte de... Su padre lo abandonó de pequeño y regresó 10 años después como rey. Si no te has visto las otras 4 partes los dejaré en la descripción. Mi gente, si no hay nada más que decir, comencemos con este video. Este video comienza con el tipo diciendo: ¿Quién mierda dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién mierda dijo eso? Y vemos al prota con su hermana y el tío. Hey, mira, me preguntaba quién era, pero resultó ser London Chiang. ¿Este chico es tu pariente? Es como tú, un pobre imbécil. Oye, ocúpate de tus propios asuntos y lárgate de aquí, o yo. Pero alguien salta de los arbustos. Cállate, odio a los carbones como tú, bastardo. Mientras le suena la cachetada. Señor Chan, todavía estamos todos arrodillados en el jardín de allí. No pude evitar venir y darle una lección a este tipo. Maldición, ¿quién diablos eres tú? ¿Cómo te atreves a golpear al señor Juan? Ah. Señor Sao, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué? ¿Este hombre es el principal accionista de la compañía, General Sao? ¿Cómo se atreven a reducir el salario de los trabajadores? La compañía les paga a los asadores 2.500 al mes, y usted le ha reducido más de la mitad de eso. Señor Chan, ¿qué crees que se debería hacer con estos dos perros? Señor Chan, lo siento, realmente no lo dije en serio, por favor perdóname. Pero el prota diciendo, que perdón ni que 8 cuartos, y le da una patada que lo manda a volar. Ah. ¿Y tú, por qué apareces frente a mí? ¿Tantas agallas tienes, o acaso quieres que te deba un favor? No me atrevo, solo soy un perro frente al señor Chan, no me atrevo a pedirte un favor. ¿Qué debemos hacer, tía? Todo es mi culpa, estaba confundido. Como colega, te ruego que me des la oportunidad de... Se debe hacer lo que viene en las políticas de la compañía. No se preocupe, son sospechosos de apropiación indebida de salarios y propiedades, los enviaré a la cárcel. Cambiando de escena. Wei Xueting, ¿cómo va la investigación? Entonces, ¿cuál es la historia del joven? ¿Dónde está ahora? Después de que arruinó se hizo a ceremonia de compromiso en el Hotel Tiandu, la relación entre las familias Wen y Chen se rompió por completo. San Juan Nalan ya ha regresado del extranjero, y Chen Bea Dao volverá pronto, no nos dejarán salirnos con la nuestra. Agregue a eso el hecho de que viejos enemigos vendrán a nuestra puerta en cualquier momento, y usted ha empeorado las cosas. La única persona que puede ayudar a nuestra familia ahora es ese joven. Padre, por favor, mira esta foto. Pero acá no nos muestra la foto, pero se trata del prota. La tumba de Xia Chunyu, él es realmente el hijo de Xia Chunyu, Chan Tien. No es de extrañar que quisiera ver a Swan Nalan tan pronto como entrará al hotel. Estaba buscando venganza. Estamos todos conectados de una manera u otra. Pero lo que me desconcierta es que el hermano Chan Tien debe haberme reconocido. ¿Por qué no dijo nada cuando nos salvó hace 3 años? Incluso en el hotel el otro día, cuando nos volvimos a encontrar, no me lo dijo. Él aplastó fácilmente a Mogan y al viento del oeste, debe haber experimentado muchas cosas en los últimos 10 años desde que desapareció. Debe tener alguna razón para no decírnoslo, tal vez sea por nuestro propio bien. Si ha ofendido a mucha gente, sus amigos y parientes podrían ser atacados e implicados por otra persona. Estás preocupada tanto por él, no te habrás enamorado del niño, ¿verdad? Ja ja ja. Bueno, ahora eres la maestra de Busuang, pregúntale, tal vez puedas tener la oportunidad de estar más cerca de él. Papá, ¿de qué estás hablando? Mejor me iré. Pero mi padre, tienes razón, Busuang debe saber sobre su hermano. Mi gente, agregue una nueva waifu a la lista. Cambiando de escena. Familia Chen. Madre, por favor, véngame. PFH. Xia Chunyu, perra, enviaré a tus hijos a la tumba.
Todo por no acabar con todos los problemas en ese entonces, ahora mi descuido ocasionó este desastre. Él cree que puede vengarse derrotando a Wast Wenlai y a Mogan, ¿verdad? Me subestima tanto. La familia Wen no esperaba que ya hubiera conocido a ese bastardo, tampoco los dejaré ir. Nalan. Vemos al último jefe de la familia Chen. Tío, ¿qué quieres? Este Chen de Wan, por su influencia en la familia, siempre me dice qué hacer. Siempre me humilla delante de la gente, odio a este viejo. Escuché que Wast Wen ni siquiera tuvo el coraje de luchar contra él y cayó de rodillas en el acto. He escuchado a Wast Wen mentir durante muchos años, pero nunca lo había visto tan asustado. Según ese tipo, es demasiado poderoso para que lo maneje la familia Chen. Te he dicho muchas veces que mantengas un perfil bajo y que tengas cuidado con lo que dices y haces. Pero siempre eres tan ostentosa, si no lo hubieras planteado así, nunca estaría en esta situación. Este viejo. Maldito viejo. Cállate de una vez. Viejo tonto, estás diciendo tonterías, ¿qué más sabes excepto culpar a otros? Si no fueras el cabeza de familia, te habría disparado. ¿Cómo te atreves a pegarme, maldita sea, Swan Nalan, te estás cansando de vivir? Que alguien saque a esta loca de aquí. Pero los guardaespaldas se quedan quietos. ¿Qué, están sordos o qué? Chen de Wan, ¿quién te crees que eres? Te llamo tío porque pienso muy bien en ti, solo eres un perro despreciable. No hay lugar para que presumas frente a mí, ahora, esos hombres solo reciben órdenes mías. Alguien, agarre este perro. Viejo tonto, ¿quién te crees que eres para ser tan arrogante frente a mí todo el día? Has sido un dolor en mi trasero durante mucho tiempo. Presuntuosa. Mi hijo y mi hermana fueron brutalmente golpeados, ¿y no quieres vengarte? En cambio, me culpaste por no ser digno de ser miembro de la familia Chen. Soy el anterior jefe de la familia y me estás intimidando. ¿Qué hay de malo en enseñarte una lección, yo? Pero queda sorprendido por lo que tiene enfrente. Viejo tonto, estás diciendo estupideces. Mientras vemos que le dispara al anciano. Por fin me deshice de la basura. ¿El anciano ya salió de la prisión? Sale la próxima semana. Pequeña bestia, te dejaré vivir una semana más. Chan Tien, no me importa lo que hiciste durante los 10 años que estuviste fuera, si quieres volver y vengarte de mí, tendrás que morir. Cambiando de escena. Vemos al prota llevar a su hermana a la escuela. Hermanita, si alguien se atreve a intimidarte en la escuela, debes decírmelo. Contigo protegiéndome, ¿quién se atreverá a intimidarme? Por cierto, hermano, ya no eres joven, ¿cuándo me vas a encontrar una cuñada? Eres solo una niña, ¿por qué siempre estás pensando en estas tonterías? Solo digo que es hora de que encuentres novia. Mientras llega una camioneta y vemos que es el subordinado del prota. Estoy de acuerdo contigo, hermanita. ¿No te dije que vigilaras la tumba en las montañas? ¿Por qué dejar tu trabajo sin autorización? Jefe, hay tantos hermanos allí, quien se atrevería a ir allí, sería un loco cansado de vivir. Mi trabajo es estar a tu lado día y noche, a tus órdenes. Soy tu tío Tang, un antiguo subordinado de tu hermano y este es un pequeño regalo para ti. Esta es mi hermana, si dejo que ella te llame tío, entonces ¿quién se supone que sería yo? Mi gente le aguantó un golpe al prota pero casi le sacan los ojos carita riéndose. Lo siento, no lo consideré, solo llámame Tang, no me veo tan viejo. En realidad, solo tengo 25 años y, por cierto, Busuang, ¿tienes novio? Si te atreves a decir tonterías, créeme, te arrancaré la cabeza. Hermano Tang, si no me lo hubieras dicho, había pensado que tenías 40 años jajaja. Tiempo después. Jefe, te compré una villa junto al mar. No puedes simplemente regresar y ni siquiera tener un lugar donde quedarte. Por el momento, te quedarás conmigo y estarás a mi disposición. Sí, jefe. Mientras parte rumbo a la villa. Jidan, la maestra de aula quiere que vayas a su oficina. Maestra Wen, me estás buscando. Y vemos una linda imagen para el fondo de pantalla carita riéndose.
Después de graduarme de la universidad, probablemente debido a la influencia de mi padre, vine a la escuela secundaria Aidong para convertirme en maestra de idiomas. El primer día que vine a la escuela, reconocí a Chan Busuang y me convertí en su maestra de salón. ¿Por qué me mira así? ¿Hay algo mal conmigo? Busuang, ¿dónde está tu hermano? Maestra, ¿cómo supo que mi hermano había vuelto? Mientras nos deja con esa pose. Quiero ver a tu hermano. Oh, ya veo, maestra, te enamoraste de mi hermano, ¿verdad? Por cierto, ustedes dos también son considerados amigos de la infancia. En los últimos años, la señorita Wen me ha estado cuidando y no le dijo a nadie sobre mi identidad, y siempre la trato como una hermana. Si se convierte en la esposa de mi hermano, sería genial. Oye pequeña, ¿cómo te atreves a burlarte de mí? ¿Me lo vas a decir o no? Por supuesto que te lo voy a decir, de lo contrario, ustedes dos no se casarán. Busuang tu. Pero es interrumpido por otro profesor. Señorito Wen, ¿estás aquí? Este es el profesor de educación física. Maestra, yo volveré primero. Espera, Long Jidan, estaba parado afuera y escuché que tu hermano iba a perseguir a la señorita Wen. ¿Qué pasa? Señor San, escuchaste mal. Jidan, vuelve a tu clase. Sí, maestra. Shue-ting, este fin de semana por la noche, se estrena el éxito de taquilla de Hollywood Passion of the Furious 7. Me las arreglé para comprar 2 boletos, así que iré a recogerte en auto. Lo siento, estaré ocupada. Shue-ting, ya me has rechazado muchas veces. Soy sincero contigo, entonces ¿por qué estás tan decidida a rechazarme? ¿Es por el hermano de Long Jidan? Este es mi asunto personal, no tiene nada que ver contigo, por favor vete ahora, no interfieras en mi trabajo. Maldición. Maldita sea, Long Jidan, viniste a hacer de casamentera para tu hermano, y robaron a mi mujer, solo me queda desquitarme contigo. Jidan, escuché que Sao Siki planea causarte problemas después de la escuela esta tarde. Ella es la chica mandona de la escuela y tiene un primo que es un gángster, así que ten cuidado. ¿De verdad? Deja que haga lo que quiera. Lo siento, Sao Siki es tan mala porque está celosa de ti porque eres bonita y te va bien en la escuela. Cada 3 días viene a buscar pelea, y tenemos que aguantarla hasta que termine. Hoy es el fin, la he aguantado durante mucho tiempo y no la voy a aguantar más. Con la protección de mi hermano, aunque el cielo caiga no tengo miedo. Ah no, no puedo soportarlo. Cuarto de seguridad. Vemos a un vigilante llevar unas manzanas. Eran para los tipos de antes. Parece que la escuela se acabó. No te preocupes, he enviado un mensaje, nadie se atrevería a tocar a esa chica, al menos que estén cansando de vivir. Así es mi gente, prácticamente están trabajando para el prota como guardaespaldas para su hermana. Ambos estamos aquí para mostrar nuestra buena voluntad al señor Chan, para demostrar que estamos trabajando duro para él. Y yo no quiero que me vuelvan a lastimar el brazo. Soy Sin Sen Rui, el maestro de educación física de la escuela, y escuché que ustedes dos vinieron a la escuela para trabajar como guardias de seguridad. Este es un gran honor para la primera escuela secundaria de Aidong, los invitaré a todos a un banquete esta noche, ¿qué tal? Los 2 jefes de la ciudad de la Isla Sur, aunque no sé por qué están aquí, no puedo perder esta gran oportunidad de hacerme amigos de ellos. No estoy de humor para salir a comer, estoy aquí para proteger a alguien. Bueno, podemos hablar un rato y conocernos. Si tengo la suerte de hacerme amigos de ellos, Wen Shue-ting definitivamente me mirará de manera diferente. ¿Quién crees que eres? No está calificado para hablar con nosotros. ¿Por qué no te miras a tú mismo? Fuera de aquí, estoy haciendo trabajo. Cambiando de escena vemos a la hermana del prota y la amiga siendo rodeados. Veamos cómo puedes escapar ahora. Mi gente, esta es la chica castrona, digo, la chica mandona, carita riéndose. Sao Siki, tantos de ustedes contra Jidan, ¿no creen que es demasiado? Cállate, si sigues ladrando, te arrancaré la boca. Sao Siki, deja ir a Xiao Li y enfréntame si te atreves. Oh, Long Jidan, ¿cuándo te volviste tan buena fingiendo?
¿Crees que tienes una gran familia para apoyarte? Para decirte la verdad, no soy yo quien te persigue esta vez, de hecho, es mi primo. Jidan. Mientras le colocan un saco en modo Latinoamérica y lo llevan secuestrada. Cambiando de escena. Vemos a la amiga corriendo hacia el profesor. Señor San, hay un gran problema. ¿Por qué tanto ruido? Si molesta a los dos jefes, será un gran problema. Señor San, Long y Dan ha sido secuestrada. ¿De qué estás hablando? Si vuelves a difundir rumores así, no tienes que venir a la escuela mañana. Señor San, lo que dije es verdad, lo vi con mis propios ojos. Fuera de aquí no tengo tiempo de escuchar tus tonterías. Señor San, por favor, date prisa, hay que ayudar a Long y Dan. Ella fue realmente secuestrada. ¿Qué dijiste? ¿Quién fue secuestrada? A mi amiga Long Jidan de la tercera clase. ¿Qué? No, mi gente, prácticamente se cargaron ellos dos al escuchar eso. No escuches a esta chica, quien se atrevería a secuestrar a un estudiante frente a la escuela en mediodía. El banquete de esta noche, espero que los dos jefes puedan disfrutarlo. Cállate. ¿Cómo puede la escuela tener un profesor tan basura como tú? Niña, apártate de camino. Oh, sí. Rato después, vemos a los dos jefes y a la amiga, dirigiéndose a la chica castrona. Fue ella la que trajo a alguien a que la secuestrara. ¿Dónde está la chica? ¿Cómo te atreves a gritarme, lo creas o no, yo? Pero no termina de hablar porque le dan una severa cachetada. Mierda, ¿cómo te atreves a pegarme? Haré que te arrepientas de esto. ¿Qué están esperando, a él? Mientras unos de ellos le dice algo en el oído. ¿Qué? Lo siento, no lo sabía quién eras tú. Dime quién secuestró a la chica. Si algo le pasa a Long Jidan, Bill y yo moriremos seguro. Fue mi primo Tuligie quien se la llevó. Pero no sé a dónde se la llevó, lo juro, déjame ir. Así que es Jiligie, ese hijo de fruta, lo mataré. Sao, no responde a mis llamadas. Hay algo extraño en esto, ya enviaste la noticia, Yuligie definitivamente sabe la importancia de esa niña. ¿Por qué se atrevió a secuestrarla? La razón por la que se atreve es porque hay alguien que lo apoya. Sé que este tipo tiene algunos escondites. Vamos a buscarlo juntos, no creo que no podamos encontrar a ese hijo de fruta. Cambiando de escena vemos la villa del prota. Jefe, todo está hecho, la mejor ubicación en la cima de la colina, la villa número 1 ahora es tuya. Así que ahora tienes un lugar para quedarse en Aidong, por supuesto, no es comparable al Palacio Real en Longdu, pero sigue siendo un buen lugar. ¿Trajiste mi vestimenta oscura? La gente del club de ropa insistió en enviar algo de ropa, así que tomé 2 piezas y dijiste que se ve bien. Me gusta, es bastante elegante. Bueno, vamos, es hora de ir a ver al señor Pu. Cambiando de escena vemos el auto donde está el prota. ¿Quién tiene las agallas para conducir con tanta arrogancia y agresividad? Estás loco, este es un lugar que pertenece a la familia Pu. Maldición, ¿estás ciego? ¿Sabes en dónde estás? Saca el coche de aquí. Acá nos muestra al señor Wang. Por favor, tírelo a la basura y gracias. Maldito seas, bastardo, ¿te ha pateado la cabeza un burro? Carita riéndose, ¿sabes de lo que estás hablando? Sal del auto, arrodíllate y discúlpate, o no te dejaré salir de aquí hoy. Eso es. Este es el símbolo de la Sociedad de la Ropa Negra. La Sociedad de la Ropa Negra es una de las organizaciones más misteriosas de la Gran China, tiene un poder tremendamente aterrador que nadie se atreve a provocar, pero donde quiera que haya un miembro de la Sociedad de la Ropa Negra, significa que comenzará una tormenta sangrienta. Según la leyenda, los miembros de la Ropa Negra que están básicamente activos en la Ciudad del Dragón están involucrados en asuntos importantes relacionados con los intereses nacionales. ¿Por qué estaría aquí alguien de la Sociedad de la Ropa Negra? Bastardo, ¿sabes lo que estás haciendo? Bájate y haz una reverencia al jefe Wang y discúlpate. No sabes una mierda, ponte de rodillas y discúlpate con el señor.
mientras se arrodilla. Es mi culpa por no reconocerte, merezco morir, por favor perdóname mi señor. No es necesario, solo estoy pidiendo tu ayuda. Por cierto, ¿está bien estacionar mi auto frente a la puerta? Por supuesto, no hay problema, puedes aparcarlo en cualquier lugar. Llévame donde el señor Pooh. 5 minutos después. Joven maestro, ¿está aquí? ¿Lo haremos? No hay prisa, termino mi té primero. Señor Pooh, la ceremonia del té se ha vuelto cada vez más sofisticada. Sin embargo, una persona tan ignorante se atreve a desafiarte, merece ser asesinado, señor. La fuerza de Por es suficiente para derrotar a toda la joven generación de Aidong. Seguiremos las instrucciones del señor Pooh. Corta a ese tipo en pedazos y dáselo de comer a los perros, y veamos quién se atreve a luchar contra el señor Por en el futuro. Ocúpense de ellos por mí. Todos los visitantes son invitados, no he conocido a personas tan interesantes desde hace mucho tiempo. ¿Cuál de ustedes es el hermano de Lonnie Dan? Yo. Oh, pero si solo eres un joven que acaba de entrar en la sociedad, ¿no? ¿Sabes a cuántas personas como tú he destruido antes? Eres como la basura que tengo a mis pies. Sin embargo, siempre he sido benévolo y recto. Entonces, ¿qué tal esto? Si te arrodillas y te sometes a mí y me sirves de perro, ¿te perdonaré la vida? De repente me dio sed. ¿No lo escuchaste? Sirve té, mi jefe. A mi jefe le encanta el té puer, especialmente el té que ha estado almacenado durante 10 años. Ja 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 ja. Parece necesario enseñarte una lección sobre el poder de mi familia Pooh. Mientras agarra una botella y se lanza. ¿Quieres beber té puer? Te daré una botella de cerveza mejor. Pero de una cachetada lo manda a volar. Bastardo. Interesante, no esperaba encontrarme con un tipo duro. Todos. Mientras vemos al prota siendo rodeados. 30 segundos para terminar la pelea. Jejeje. Yo me haré cargo, Jeff. Mientras agarra a uno en el cuello. Y prácticamente lo utiliza como arma, carita riéndose. Mientras el prota sale todo relajado y facherito. Y busca el té. Es recogido por Longjing antes de la dinastía Mingo, pero no de los 18 árboles que el emperador Qianlong había nombrado. Para ser exactos, esto no es Longjing, es la mañana de Gunyu. Mierda, este es el verdadero Longjing, recogido del área protegida de primera clase del lago Sisi. Mis amigos se especializan en el negocio del té desde hace más de 10 años, ¿cómo pueden engañarme? No conoces la ceremonia del té. El auténtico té Longjing tiene un aspecto amarillo verdoso, el sabor es suave, suave y dulce, dando una fragancia natural a flor de frijol. Gunyu es verdoso por la mañana, con un sabor a hierba en la boca, comparado con el auténtico Longjing, es un poco más ligero. Debido a que el té Gunyu crece un mes antes que el auténtico té Longjing, a menudo, algunos comerciantes sin escrúpulos lo venden a un precio elevado. De hecho, el precio de compra no es más que unos pocos cientos de dólares la libra, pero también tienes el coraje de sacarlo para avergonzarte y llamarlo ceremonia del té. Maldita sea, esos tipos se atreven a engañarme, ¿cómo puedo salvar mi cara si se difunde la noticia? Tampoco es auténtico Basang, los años no son suficientes, el color de la sopa está bien y el aroma no es lo suficientemente fuerte. El aroma, la dulzura, el amargor y la intensidad de los 4 sabores no son lo suficientemente completos y fuertes. Esa es la ceremonia del té de la que estás tan orgulloso. Maldición, no has terminado, ¿verdad? Incluso si conoces la ceremonia del té, ¿y qué? Si te mató hoy, nadie sabrá nada de esto. ¿Qué? Jefe, estas personas son demasiado débiles, solo usé el 3% de mi fuerza para vencerlos. ¿Cómo pasó esto? Me atrevo a decir que el té que tienes aquí es muy inferior, originalmente esperaba que... Si tuvieras un mejor té para beber me sentiría un poco mejor, pero aparentemente me has decepcionado. Chico, no seas demasiado arrogante, este lugar es mi territorio después de todo, no puedes comportarte así. Mientras aplaude y llama a más guardias. Un momento. Apártese del camino.
¿Qué pasa contigo? ¿No ves que tengo cosas importantes que hacer? No, señor Pu, no podemos permitirnos ofender a estas dos personas, son pedazo de mierda. ¿Crees que hay gente en Aidong con la que no me atrevo a meterme? Son solo dos personas y puedo aplastarlos en un minuto. Pero, son. No me importa quiénes son, incluso si alguno de ellos es el propio presidente, no me importa. Eres un bastardo que trabaja para mí, pero estás en mi contra por otras personas. ¿Por qué diablos están ahí parados? Maten a estos dos perros. Es demasiado ruidoso, ve y arréglalo. Sí, jefe. Mientras va agarrando uno por uno en el cuello y los saca a todos de la habitación. Hey. Chico, no finjas estar tranquilo, ¿has pensado en cómo vas a morir? No eres una buena persona y tú tampoco es bueno, pero aunque él te sea de baja calidad. Tampoco es que haya otra cosa para escoger, así que lo disfruté. Mientras escucha los ruidos detrás de la puerta. Unos minutos después. Vemos en la entrada al subordinado del prota. Y atrás de él todos acostados. ¿Pero qué? ¿Qué mierda? Más de 100 personas fueron derrotadas en unos minutos, esto no es posible. Si tienes más trucos bajo la manga, adelante, úsalos, de lo contrario, no tendrás ninguna oportunidad después de eso. Pero el subordinado del prota le manda una patada. ¿Cuál es el punto de hablar con él? Matemos a este tipo. Espera, todavía tengo a tu hermana en mis manos, no se emocionen demasiado. ¿Qué dijiste? Sao y Bill son unos ineptos, ni siquiera pueden proteger a mi hermana. ¿Me crees? Está bien, haré una llamada y te dejaré escucharla. Hola, tu Ligie, soy el señor Po, pon a la chica al teléfono. Señor Po, soy Sao, lamento decirte que tu Ligie murió en un accidente automovilístico, por lo que no podrás escucharlo por el resto de tu vida. Sao, ¿eres tú, hijo de fruta, cómo te atreves a arruinar mi plan? Me creas o no, haré que te arrepientas de esto. Oye, Sao, pon a mi hermana al teléfono. Hola hermano, estoy bien, el señor Sao y el señor Bill fueron quienes me salvaron. Bueno. Por Shao, ¿qué puedes decir ahora? ¿Quién diablos eres tú? Maestro, eso le quería decir, ellos son del club de ropa negra. Maldita sea, ¿por qué no me dijiste nada antes? Estoy muerto. Llévatelo. Cambiando de escena. Disfruta de la vista post-Shao, será lo último que veas. Gran hermano mayor, realmente no sabía que Long Yidan era tu hermana menor, pensé que era una chica normal. Si lo hubiese sabido, créeme que nunca le hubiera puesto un dedo encima. ¿Qué dices, idiota? ¿Acaso crees que a la gente normal se le puede tratar así? 100.000 de nuestros soldados han derramado sus cabezas y sangre, y sus huesos están enterrados en las montañas, sin posibilidad de regresar. Murieron por este país para que fuera un lugar mejor, pero siempre aparecen los idiotas que como tú tiran esos sacrificios a la basura haciendo cosas mucho peores. No, mi gente, ahora sí se enojó el prota. Soy el único hijo de la familia Pu, no puedes matarme, estoy dispuesto a pagar cualquier precio por mi vida. ¿Cualquier cosa? Está bien, llama a tu padre. Cambiando de escena. Nos muestra la cabeza de la familia Pu, Pu Sendong. Te felicito, maestro Pu, por tu longevidad. Felicidades. Felicitaciones señor Pu, por su longevidad, le deseamos felicidad. Gracias a todos. Maestro. ¿Por qué estás tan nervioso? Solo dilo. El joven maestro ha sido secuestrado. ¿Cómo se atreven a secuestrar al joven maestro de la familia Pu? Además, eligen el día en que el señor Pu Sendong celebra su cumpleaños, ¿no es esto una bofetada pública en su cara? Una vez que Pu Sendong se enoje, todo Aidong temblará bajo sus pies. ¿Saben quién lo hizo? No se ha preguntado claramente la identidad específica de la otra parte, dijo que tienes que contestar el teléfono. Dile que hoy es mi 60 cumpleaños y no quiero matar a nadie, así que toma una de mis tarjetas de presentación y envíasela, y el asunto se resolverá.
Estoy convencido de que el maestro Pu es un gran hombre. Fue tan fácil para el secuestrador obtener una tarjeta del dueño de la familia Pu. Quien no conoce la tarjeta de presentación del dueño de la familia Pu, ese es el pase para todos los departamentos de Aidong. Mientras se muestre, no hay ningún asunto que no se pueda hacer. Sí, incluso la familia Chen y la familia San Juan de gran poder, cuando ven la tarjeta de presentación de la familia Pu, también deben mostrar respeto. Si quieren pedir una tarjeta de visita, ¿por qué no la piden cara a cara? ¿Por qué necesitan utilizar un método tan despreciable y desvergonzado? Regresamos a la otra parte. Joven maestro, no se preocupe, nadie se atreverá a desobedecer al maestro. Mayordomo, dile a mi padre que no podemos permitirnos el lujo de meternos con ellos, dile que venga y se disculpe. Si les damos la mitad de la fortuna de nuestra familia, probablemente las cosas se puedan arreglar, estas personas son. No se preocupe, no importa quiénes sean sus secuestradores, se portarán bien cuando lleguen a Aidong. No te preocupes, tu padre te salvará. No, mayordomo, no podemos permitirnos meternos con ellos, son. Pero el prota le arrebata el teléfono. Dile que espero y ni se demore en venir. Chico, dime tu ubicación, mi maestro tuvo la amabilidad de darle una tarjeta de visita, tómalo y deja ir al joven maestro. ¿Tarjeta de visita? Su tarjeta de presentación es una basura, no me sirve para nada, sin embargo, como quiere jugar estaré feliz de seguir su jueguito. Tome jefe. Mientras le lanza la espada. Maldición. ¡Auch! Toma su brazo y envíaselo a Pu Sendong. Sí, señor. Mientras el subordinado agarra su mano. Cambiando de escena. Si no fuera por tu cumpleaños hoy, me habría apresurado a matar a esos bastardos. Creo que esos secuestradores quedarán tan felices después de recibir la tarjeta de presentación del dueño de la familia Pu que ya no recordarán ni sus pobres nombres. No importa, es solo un pequeño asunto, siempre he sido bueno con la gente, preferiría no usar pistolas y cuchillos, e intentar resolverlo pacíficamente. El jefe de la familia Pu realmente tiene el estilo de un gran general, a esto se le llama batalla sin pelear. Pero está perdiendo la guerra con el prota sin saberlo, carita riéndose. Solo tú, maestro Pu, puedes vencer al enemigo con una sola carta. El señor Pu es inteligente y le resulta fácil resolver cualquier problema. Maestro, esto es malo. ¿Qué pasa ahora? Maestro, el ladrón ha vuelto el mensaje, es mejor para nosotros hablar en privado. Dilo aquí. Debe haberse sorprendido por la amabilidad del maestro de la familia Pu y quiere disculparse frente a tu casa, ¿verdad? Ahora conoce el poder del maestro Pu, pero es demasiado tarde. Mátalo, quiere pedir disculpas, de ninguna manera, gente como esta debería ser castigada hasta la muerte. Trae a ese hombre aquí, quiero hablar con él personalmente. Esa persona ni siquiera vino a tu casa, acaba de enviar a alguien a entregar esta cosa. Ábrelo. Mientras el mayordomo todo nervioso abre la caja. ¿Pero qué? Esa mano, es, de Peng Fei. Pu Sendong, mañana a las 12 del mediodía estaré en tu oficina. Te visitaré personalmente y mataré a tu hijo frente a ti. Bien, mañana te estaré esperando. Me gustaría ver quién tiene las agallas para matar a mi hijo frente a mí. Este tipo es demasiado, desvergonzado, estoy dispuesto a servirte. Mañana, lo mataremos en el camino para vengarnos por usted, maestro Pu. Quiero saber quién está detrás de esto. Cambiando de escena. Hotel. Esta vez, estaba realmente asustado de que Jidan no estuviera a salvo, pero gracias a ti, está bien. De lo contrario, hubiese difícil salvarla de la familia Pu, jejeje bebamos. Tío Lon, no te preocupes, estoy aquí, para que nadie pueda intimidarla. ¿Ves a ese grandulón? Se comió muchos pollos él solo. Chen, tu amigo es un buen comedor. Cuando vigilaba la frontera, Chang era el mejor comedor del ejército. Pero aún así, en una ocasión, Chang lideró un grupo de 1000 soldados con solo 3 raciones cada uno. Pero inesperadamente, fueron rodeados por el ejército enemigo.
Tank y sus hombres finalmente se vieron obligados a retirarse. Con el fin de guardar comida para sus hombres gravemente heridos, Tank duró 6 días sin comer un solo bocado de comida. No mi gente severa máquina ese Tank. Durante ese tiempo, tuvo que liderar a sus hombres y resistir los ataques del enemigo una y otra vez. Cuando rompí el asedio con mis hombres y entré en la fortaleza, quedaron menos de 20 hombres, incluido Tank. El resto de sus hombres murieron en el campo de batalla. Tank estaba hambriento, y su cuerpo era delgado y huesudo. Cuando empezó a caminar, sus piernas se balanceaban, pero apretó los dientes y aguantó. Hermano, lo siento, de los 1000 hermanos, quedan muy pocas personas, no pude protegerlos. No mi gente, un aplauso por Tank. Un hombre duro, de más de 2 metros de altura, no retrocedió ante los feroces ataques del enemigo y no comió un solo bocado de comida durante más de 6 días. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Pero en ese momento, finalmente no pudo contener las lágrimas. Para aquellos que murieron en el campo de batalla, sus sonrisas todavía están en nuestra memoria. Hermano, lo siento, soy demasiado bueno para comer, te he avergonzado. ¿Qué dijiste? Cuando estaba en la frontera, podía comer más de 20 platos. ¿Por qué ahora ya no puedes comer ni la mitad de eso? ¿Es porque has sido vago en tu práctica últimamente? Hermano, sí he entrenado. Y vemos al prota en modo malévolo. Entonces demuéstramelo, si no puedes comer 20 platos, te despellejaré. A la orden. ¿Qué? Bueno, incluso si no me lo hubiese ordenado igual lo habría hecho. Mientras el prota lo pellizca disimuladamente carita riéndose. Por cierto, antes escuché que llamaste a Sang, Rey Celestial, casi pienso que era el mismo Rey Celestial alado de guerra que el gobierno había coronado recientemente. Al día siguiente. Vemos un grupo de hombres parados en la mitad de la carretera. Todos ustedes, prepárense, no dejen que nadie pase. Hermano, ¿no estamos mostrando mucho respeto a los ladrones con un espectáculo tan grandioso? Incluso si tiene 3 cabezas y 6 brazos, debería estar muerto de miedo cuando nos vea a tantos de nosotros. No podemos subestimarlos. Y si logramos atraparlos, mi familia Juan definitivamente podrá ingresar a las filas de segundo nivel, entonces la fuerza de mi familia estará en otro nivel. Solo quedan 5 minutos antes el punto señalado con los ladrones, pero la otra parte aún no se ha presentado, por lo probablemente tengan miedo de venir. No, ese tipo es un maníaco, de lo contrario no habría secuestrado al hijo del señor Pu, no te preocupes, de seguro vendrá. Tienes toda la razón, jefe. Es casi la hora de prepararse, una vez que aparezca el tipo, lo derribaremos con un solo disparo. Lo único que es seguro, es cuando muera sabrá que meterse con el hijo del señor Pu fue su mayor error. Cambiando de escena. Hermano, esta escoria es demasiado arrogante, como se atreve un pequeño grupo de matones a bloquear el tráfico como les plazca. La jugada de Pusendón es un intento deliberado de darme una advertencia, si ese es el caso, entonces démosle un espectáculo. Llame al helicóptero y dile al público que el rey del ala de guerra vendrá a Aidon de visitas. Entendido, lo arreglaré ahora mismo. Tiempo después. Nos muestra la oficina. ¿Aún no hay noticias de Juan Fakai? Acabo de hablar con él por teléfono y me dijo que los ladrones aún no habían aparecido. Estoy tan seguro que están tan asustado, por eso no se atrevió a venir. Pensé que era un hombre peligroso, pero no esperaba que fuera un cobarde. Jejeje, mi gente ni saben lo que les esperan. Es realmente demasiado, es realmente difícil encontrar un momento para ir a la plaza de música a divertirse. No esperaba ver 4 carreteras principales cerradas a la vez, me pregunto qué está pasando. En este caso, caminemos hasta allí y veamos qué pasó. Xue Ting. Señorita Xia, ¿tú también estás aquí? Señor San, ¿cómo se lesionó? Bueno, anoche, vi que una anciana estaba siendo robada por 2 hooligans. Yo estaba tan enojado, así que les di una buena paliza y también me dieron algunos golpes. Maldición, ayer el señor Sao me golpeó en la oficina del conserje, y me enoja con solo pensarlo.
¿Y qué hacía una anciana tan tarde en la noche en un lugar peligroso? Gorila-san, nadie te golpeó, solo estás tratando de ganarte el corazón de Schwaten inventando una historia aquí, ¿verdad? Señorita Xia, mira lo que dijiste, ¿crees que parezco una persona que puede mentir? Honestamente sí. Carita riéndose. Bueno, todavía tenemos que ir a la plaza de música, vamos. Espera un minuto, la plaza de música está bloqueada temporalmente, así que no puedes entrar. ¿Bloqueada? ¿Por qué? Algo grande está sucediendo allí hoy, pero está bien, puedo manejarlo con una llamada telefónica. Te diré la verdad, fue Juan Facay quien hoy cerró la carretera. Conozco a un pequeño líder bajo el mando del señor Juan. De lo contrario, te tomaría al menos media hora caminar hasta allí. ¿Qué tal esto? Toma mi auto, acabo de hacer la llamada, estarás allí en unos minutos. Chan Chen. Finalmente te encontré. Chan Chen, ¿por qué no me lo dijiste antes? Si no fuera por tu hermana. Nunca hubiera sabido tu identidad, no esperaba encontrarme contigo de nuevo. Es él, Xueting también lo conocía. Soy yo, volví. Mi gente ya tenemos el primer team, vayan anotando Carita riéndose. Por cierto, ¿qué has estado haciendo todos estos años? Estuve en el ejército y estuve en una misión secreta en la frontera, por eso no podía contactar a nadie. Por cierto, Chan Tien, mi matrimonio con Chen Eting ha sido cancelado, no tengo ningún sentimiento por él. Si la familia no se hubiera enfrentado a una situación difícil, mi padre nunca habría hecho esto. Pero esta vez, también hemos ofendido a la familia Chen. No tengas miedo, estoy aquí, me protegiste cuando era niño, ahora he vuelto y puedo mantenerte a salvo por el resto de tu vida. Maldición, ¿qué estás diciendo? ¿Eres el hermano de Lonnie Dan? ¿Planeas ir a la plaza de música? Sí, tuve una rara oportunidad para salir y relajarme este fin de semana, pero no esperaba encontrarme con un atasco de tráfico y escuché que la plaza de música también estaba cerrada. Niño, te estoy hablando, ¿eres sordo? Cuando el helicóptero venga a recogerme, los llevaré a las 2 conmigo, para que no tengan que preocuparse por el tráfico. ¿Helicóptero? Quiere decir, que debido al atasco de tráfico, se organizó un helicóptero especial para venir aquí, ¿es eso lo que quieres decir? ¿Hay algo mal con eso? Creo que tienes el mismo problema de siempre, si no es porque eres el hermano de Jidan. Gente como tú que se jacta, ni siquiera me preocupo por ellos. ¿Quieres tomar un helicóptero por los atasco, en serio? Xueting, vamos. Creo que es mejor para nosotras llevar el auto del gorila San. Es un honor servir a 2 hermosas maestras, no soy como ciertas personas pretenciosas. Debido a los atascos solicitó un helicóptero especial, detén esta tontería. Chan Tien está bromeando con nosotros, no es mala idea ir allí mientras hablamos. Incluso después de todo esto, Xueting sigue defendiendo a este niño, ¿cómo se puede comparar conmigo? El helicóptero se acerca. Y vemos no uno sino varios helicópteros. Tontería, hay helicópteros que pasan por el centro todos los días, ¿qué tiene eso que ver contigo? Mientras vemos a un helicóptero acercándose para aterrizar. Y con la pose más ficherito del prota. ¿Pero qué? Mientras que al final aterrizó el helicóptero. Hermano, por favor sube al helicóptero. Es realmente un helicóptero. De verdad, vino un helicóptero. Sube al helicóptero. Kingel, ¿a qué estás esperando? Vamos. Mierda, debe ser un helicóptero alquilado. Este chico es tan ordinario, ya es bastante difícil comprar un modelo y todavía quiere comprar uno real, sí que sueña. Cambiando de escena. La corte ha coronado recientemente al rey del ala de guerra, que tiene el poder sobre la mitad del país. Todos están activos en Longdu, ¿por qué iban a venir a un lugar tan pequeño como Aidong? Tal vez hay algunas personas que deliberadamente están diciendo tonterías, ¿verdad? No tiene sentido. No nos preocupemos por eso, debe ser el rumor, sigamos esperando al ladrón.
¿Por qué hay tantos helicópteros? Ah. ¿No es esta la bandera del rey del ala de guerra, que fue coronado por la corte? Mientras se arrodilla con la cabeza hasta el piso. Hermano, ¿qué estás haciendo? El rey del ala de guerra está realmente aquí, ¿qué demonios estás haciendo? Ponte de rodillas y haz una reverencia. Mientras que al final todos se arrodillaron. Hermano, el helicóptero se dirige hacia el grupo dragón, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué más podemos hacer? Retire el control del tráfico lo antes posible, este es el rey coronado del ala de guerra. Tiene el poder sobre la mitad del país, si se entera de esto, tú y yo estaremos en problemas. Date prisa e informa a Pu Sendong que el rey del ala de guerra se ha ido al grupo dragón de la familia Pu. Cambiando de escena. Vemos al anciano Pu. Todas las familias numerosas vinieron a ver al rey del ala de guerra. Sí, estoy seguro de que veremos al rey del ala de guerra aquí. Es un honor para nosotros conocer al rey del ala de guerra. Maestro Pu. Debo decirte algo importante. ¿Ya encontraste al maníaco que secuestró a mi hijo? Nos ocuparemos de lo que tengas que decir más tarde. El rey de la ala guerra tiene un gran dominio sobre el país, una vez que mi familia obtenga su favor, seguramente nos elevaremos a una gran posición. Ni siquiera está claro si se convierta en la persona más poderosa de Longdu, me ocuparé del asunto de mi hijo más tarde. No, se trata del rey ala de guerra, se dirige a tu grupo dragón. ¿Qué? No le digas nada a nadie sobre esto, solo vete. Para dar la bienvenida al rey del ala de guerra, todas las personas poderosas de este país se reunieron, pero no esperaba que mi familia Pu fuera la primera en conocerlo. Es una gran oportunidad para ganar el favor del rey del ala de guerra. Cambiando de escena nos muestra que el grupo del prota ya se bajó del helicóptero. Chan Tien, ¿no vienes con nosotros? No, tengo algo que hacer. Mientras vemos un gran edificio y al prota y Yang caminando hacia ella. Llevando al hijo del señor Pu. Alto, ¿quiénes son ustedes? Por favor llamen a Pu Sendong, dile que lo estoy esperando con su hijo. ¿Tienes una tarjeta de visita? Si no la tiene, largo. El maestro de la familia Pu no es alguien a quien pueda conocer. Pero Chang lo golpea el hijo del señor Pu. Hermano, es mucho más fácil de esta manera. Entremos. J.E. Grupo Dragón. Vemos todos esperando al helicóptero. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el rey del ala de guerra? No tiene sentido, hace un momento, mis hombres vieron claramente que el helicóptero se detuvo en la plaza de la música, ¿cómo desapareció? Señor Pu, tengo algo importante que informar. ¿Viste al rey del ala de guerra? Dime dónde está. Son los secuestradores han entrado en el grupo dragón. ¿Qué, si dejamos que los secuestradores se topen con el rey del ala de guerra, todos moriremos? ¿Por qué sigues parado aquí? Date prisa y atrápenlos. Maestro Pu, por favor, quédese afuera y salude al rey del ala de guerra. Si lo ve, entraré y me ocuparé de esos secuestradores. Tendré en cuenta este favor, maestro Huang. Con la ayuda de Pu Sendong, mi familia Huang será promovida a una familia de primera clase en Aidong. Cambiando de escena en el parqueado. El coche de Liu Yundun, ¿por qué él está aquí? Jajaja, la familia Pu es una de las mejores plutócratas de Aidong, están bien informados. La familia Liu no tardó en recibir las noticias, ¿verdad? Cambiando de escena. Se dice que el Grupo Dragón es la empresa líder en Aidong, pero este nivel de seguridad no es suficiente. Perdóname. Ouch, eso duele. Esta es una simple ciudad, después de todo, no compares esto con el campo de batalla. Mientras queda el último hombre y es el calvo de antes. Perdóname. Por favor, perdóname. Vamos. ¡Qué susto! ¿Por qué dejaste ir a ese cobarde, jefe? Él se orinó. ¿No te parece asqueroso que pudiste ensuciar las manos? Además, ¿no es tu trabajo golpear a la gente? Jaja, tienes razón, jefe. Este es un buen lugar, sentémonos allí, llama a Pu Sendong para que venga a darnos la bienvenida. Bien.
Mientras suena el teléfono del señor Pu. ¿Qué pasa? Pero era el calvo de antes. Maestro Pu, las cosas son un poco complicadas, quiero preguntar si puedo usar. Está bien, recuerda poner el silenciador, que no queden rastros. Maestro Pu, no te ves bien, si tienes algo que hacer, puedes irte, yo me encargaré de todo aquí. No se preocupe, maestro Liu, que podría ser más importante que la llegada del rey del ala de guerra. El grupo dragón es propiedad de mi familia, naturalmente, debería ser responsable de dar la bienvenida al rey del ala de guerra. ¿Cómo puede estar bien cuando diste la orden de dispararle a alguien? Jefe, no respondió. Como no viene a verme, iré a verlo en persona, sin embargo. Las consecuencias serán mayores. Mientras vemos que tiran algo desde la ventana. Y resulta ser el cuerpo del hijo del señor Pu. ¿Qué es eso? ¿Una persona? Y vemos la multitud de chismosa carita riéndose. Vamos. Sí, jefe. Mientras se prepara. Y van cayendo del edificio. Guau, después de regresar de la guerra, ha pasado mucho tiempo desde que me divertí tanto. ¿Cómo puede ser? Hijo mío. Por el bien de la familia Pu, tengo que soportar esto. ¿Quién arrojó este cadáver? Quien perturbe la ceremonia del rey del ala de guerra, mi familia luchará contra él hasta la muerte. Saquen este cadáver de aquí y limpia el lugar, no dejes que esto perturbe nuestra reunión con el rey del ala de guerra. Mientras vemos que dos tipos se llevan el cuerpo. El prota y Yang llegan cayendo y le golpea a unos de los tipos. Perdona mi vida. Ah. ¿Eres Pusendón? Qué molesto y difícil es llegar a ti. Es raro. ¿Quién es esta persona? ¿Estoy loco o ellos realmente bajaron deslizándose por el edificio? No quisiste salvar a tu hijo cuando aún estaba entero, tampoco cuando poco a poco lo fui desmembrando y te enviaba sus partes, así que por tu culpa ahora está muerto. Qué problema ver que no te importaba tu hijo, casi no hago que salgas de tu cueva. Tú, eres rudo, sin embargo, te digo que pase lo que pase, no dejaré que estropees la ceremonia del rey del ala de guerra. Solo espero que la visita del rey del ala de guerra a Aidong se desarrolle sin problemas. ¿Cuánto quieres? Es importante no tener problemas antes de la reunión con el rey del ala de guerra. Ja ja ja, eso es gracioso, por el bien de tu propio futuro, ni siquiera quieres a tu hijo. En ese caso dame 100 millones. Tú. ¿Estás loco? ¿100 millones? Déjame decirte, soy el juez más importante de Aidong, si te arrodillas y te disculpas con el maestro Pu ahora, puedo ser indulgente. Al parecer sus opiniones no son muy claras, uno quiere pagar pero el otro no. Espera, te daré el dinero. ¿Desde cuando crees que puedes opinar aquí? Vete de aquí. Esta es la tarjeta principal del comerciante Tong Bao. Hay 100 millones adentro. Gracias por el dinero. Espero que cuide de mí en el futuro, señor Pu. Cuando termine de dar la bienvenida al rey del ala de guerra, saldaré cuentas contigo y te cortaré en pedazos. Solo para obtener más poder incluso ignoró la muerte de su hijo. Es muy parecido a mi padre. Espero que esté bien de salud, para que yo pueda romperle las rótulas y lo haga arrodillarse ante la tumba de mi madre y se arrepienta. No, mi gente, se viene lo bueno. Su aura asesina es aterradora como siempre. Chan Chen. ¿A dónde fuiste? Xueting te ha estado llamando durante medio día. ¿No se supone que debes estar en la Plaza de la Música? Kundel ha escuchado que el rey del ala de guerra vendrá al grupo dragón, así que insistió en ir a verlo. Oye. La visita del rey del ala de guerra a Aidong es una gran ocasión, desafortunadamente, el grupo dragón solo permite la entrada a personas adineradas. ¿Cómo entraste? Te vi salir de allí. Acabo de entrar para hacer un pequeño negocio. Di la verdad, rey de las mentiras. Así es, solo ganas unos pocos dólares, para salvar las apariencias, incluso alquilaste un helicóptero. Este hombre es un pedazo de mierda. Solo digo lo que quiero decir, si lo creen o no, es asunto de ustedes. Me tengo que ir primero, si quieres entrar, puedes usar esta tarjeta.
¿A quién intentas engañar con una tarjeta falsa? Cuando llegue el momento, perderás la cara, Xuacheng, no confíes en él. Mira, yo conozco a Juan Facai. Bastardo, ¿estás cansando de vivir? ¿Cómo te atreves a causarle problemas a mi jefe? ¿Por qué te enojas con alguien tan patético? Vamos. Hola, señor Juan, soy Su. Hay algo que me gustaría solicitar. Vete a la mierda, si me vuelves a llamar enviaré a alguien para que te mate. Maldita sea, ¿es esto realmente algo que la gente puede hacer? ¿En qué me he metido? Y vemos el agujero de la ventana donde salió el prota y Yang. ¿Qué mierda le pasa? Si el señor Su solo quiere ganarse la vida subiendo por la escalera del poder tarde o temprano, el coche se volcará. Kingel, entra. Iré a marca territorio con Santian, aunque no lo dijo lo pensó carita riéndose. Santian, conozco un restaurante llamado Purple King Court, aunque sí mi gente ella ya está marcando territorio. Sueting, esta chica, ¿por qué está tan fascinada con ese hombre? ¿Y cuál es el punto de tener una tarjeta inútil? Ella es una mujer que prefiere su amor a sus amigos, espérame, yo también iré. Santian desgraciado. Cambiando de escena. Guardia del rey del ala de guerra. La ubicación del rey ha cambiado, se dirige hacia el restaurante Sikyeon-G. Cambien la dirección hacia el restaurante Sikyeon-G. Mientras tanto en el restaurante. Vemos los cuatro reunidos en la mesa. Wow, este es el restaurante más grande de Aidong, Sueting, ¿por qué gastaste tanto dinero? Por supuesto es para celebrarnos a mí y al hermano Santian, hoy nos reconocimos oficialmente. Date prisa y come, decir tonterías en la mesa es una falta de respeto a la comida. Santian, tu amigo es tan atrevido. Estúpido bastardo. ¿Por qué no se emocionan ustedes dos con la llegada del rey del ala de guerra a Aidong? En un héroe y un ejemplo para los soldados. Bueno, eso es porque el rey del ala de guerra no vino a Aidong. ¿Qué? El rey del ala de guerra no vino a Aidong, pero todo Aidong está hablando de... Si fuera cierto que el rey del ala de guerra ha venido a Aidong, entonces el sheriff de Aidong tendría que salir de la ciudad a 30 millas para darle la bienvenida. Supongo que las únicas personas que vinieron a pasar esta vez fueron los hombres del rey del ala de guerra. Eso es todo, yo había pensado del por qué el rey del ala de guerra había venido a Aidong de repente. Eres increíble, Santian. Pensé que el rey del ala de guerra había venido a Aidong, qué pena. Entonces, ¿a quién está esperando el grupo de dragón? Cambiando de escena, en el grupo dragón. ¿Por qué aún no está aquí el rey del ala de guerra? ¿Está el maestro Pu tratando de engañarnos? Maestro, de repente hemos perdido la pista de los guardias del rey del ala de guerra. No, debemos encontrarlo. Sí. Maestro. De lo contrario, seré el hazmerreír de todo Aidong. ¿Quieres que investigue la ubicación del rey del ala de guerra? ¿Estás cansado de vivir? ¿Es el rey del ala de guerra alguien a quien puedas investigar? Investiga al secuestrador. Lo encontraré incluso si tengo que excavar el suelo, y lo cortaré en 1000 pedazos. Mientras le manda una patada al tipo. ¿Y tú? Todo es por tu culpa, escoria, ni siquiera puedes manejar a un secuestrador. Basura, no. Por favor deja de pegarme. Ese hombre era demasiado fuerte, cuando llegué allí, ya había saltado del edificio, ese es el piso 26. ¡Qué desperdicio! Dime, ¿por qué debería dejarte vivo? Maestro Pu, perdona mi vida, tengo una pista. Cambiando de escena. Vemos al profesor Su. Culpo a ese maldito chico blanco, me hizo perder la cara frente a Sueting. Señor Juan, ¿por qué me llamas? No, me siento muy honrado de que me llames. Hoy, estaba bromeando contigo, jaja, quiero preguntarte sobre una persona. ¿No es el hermano de Jidan? Hasta aquí llegaste por ofender al señor Juan, Sueting es mía. Cambiando de escena en el restaurante. Estoy tan feliz de reunirme contigo hoy. Santian, ¿estás dado de baja del ejército ahora? Algo así, por el momento,
la frontera es estable, así que no me necesitan. Entonces, ¿cuáles son tus planes ahora? No puedes quedarte así para siempre. Santian ha pasado tantos años en la frontera, déjalo descansar unos días. De hecho, un momento para tomar un descanso, mientras tanto, me gustaría resolver algunos asuntos personales. Es difícil encontrar trabajo en estos días, te iba a recomendar en un trabajo. Hola, bella dama. Su factura está liquidada, me pidieron que le diera esta tarjeta de presentación y le invitará a la elegante habitación del segundo piso. Sweating, tal vez sea alguien que quiera ligar contigo. Debe ser mucho más elegante que alguien aquí. Mujeres y sus indirecta tan claras, carita riéndose. J.E. Por favor, dale el dinero y la tarjeta, y dígale que no haga ningún escándalo innecesario. Fue invitada por el miembro más joven de la familia Sin, el señor Sukaito, espero que no seas ingrata. Aunch. ¿Cómo te atreves? Estás muerto. Eres demasiado imprudente, la familia Su es una familia de oficiales de militares. Cuando se trata de escorias así, hay que actuar contra ellos, de lo contrario, seguirán molestando. Él es realmente un fantasma que no te dejará ir, esta no es la primera vez que Sukaito me molesta, cambiemos de lugar. Pero de una puerta llegan unos guardaespaldas. Y al final rodea al grupo del prota. ¿Quién acaba de hacer eso? Fue él. Yo soy el que lo golpeó, ¿algún problema? Sukaito, la familia Su es una familia de gran honor, ¿cómo pudieron criar a una escoria como tú? Sweating, no puedes tomártelo como algo personal solo porque nos conocemos bien. La persona a cargo esta noche es el señor Chen. No, mi gente, apareció otro de la familia Chen, y justamente está el prota ahí, o sea, significa que ya está muerto, carita riéndose. ¿Eres la prometida de mi hermano? Dejaré ir a tus amigos si te quedas y tomas una copa conmigo. Mi familia Wen y tu familia Chen han roto el contrato matrimonial, espero que lo respetes. Sweating, la familia Chen es el poder dominante en Aidong, no podemos tomar una copa sin una bella dama. Pero el prota lo manda a volar con una patada. Shuateng no es alguien a quien puedas tocar. Es rápido. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy? Soy alguien con quien no puedes permitirte meterte. Jajaja, ¿no puedo permitirme meterme contigo? ¿Hay alguien en Aidong con quien no pueda permitirse el lujo de meterse? Hombre, solo porque dijiste eso, me aseguraré de que no pueda salir del restaurante Kyonghae. Mientras se lanza a atacar contra el prota. Es ilegal meterse en una pelea, no lo hagas. Oh no, esto es peligroso. Puff, ¿ella dijo que estamos infringiendo la ley? Entonces te mostraré lo que es realmente ilegal. Chang, sácalas primero. Entiendo, jefe. Disculpe, las dos. Mientras las agarra en las manos. Y salen épicamente, carita riéndose. Rápido, ve tras ellos. No los persigas. Tienes agallas, para proteger a esas dos mujeres, estás dispuesto a quedarte aquí y esperar tu muerte. ¿Esperar la muerte? No, has entendido mal. Solo tengo miedo de que tu sangre se derrame sobre ellas. Sigue diciendo tonterías a pesar de que estás a punto de morir, dens prisa, mátenlo. Vete al infierno. Eso es todo. Mientras lo para con un solo dedo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué su dedo es más duro que una placa de hierro? Saca tus armas, este hombre es un practicante. Quiero ver si tu cuerpo es tan duro como para resistir mi cuchillo. Mientras se acerca, pero asimismo el prota lo manda a volar partiendo el cuchillo en dos. Parece que mi cuerpo es más duro que un cuchillo. Mientras va derribando uno por uno. Aunque eso duele. Perdona mi vida. Eres el único que queda. Mi familia es la autoridad suprema de Aidong, si te atreves a hacerme daño, te convertirás en el enemigo en todo Aidong, la familia Chen no te dejará ir. Incluso si eres bueno en las artes marciales, no puedes sobrevivir contra las armas, si me dejas ir, fingiré que esto nunca sucedió hoy. Esa anciana de San Juan puede dar a luz, pero lamentablemente sus hijos son unos idiotas.
Señor, ¿conoce a mi madre? Mi madre es la mujer más poderosa de Aidong, ella puede darte lo que quieras. Piérdete. Ah. Las buenas personas terminan siendo destruidos juntos a sus familias, los malhechores son bendecidos con muchos hijos e hijas, qué injusticia. Ah, perdóname. Vemos que le pasa una bala que el prota logra esquivar. Joder, falle el objetivo. Y vemos que es el calvo de antes. Señor Juan, ayúdame, soy Chen Xiai. Libere al señor Chen y perdonaré la vida. Si salvo al joven maestro Chen, la familia me deberá un favor. No, mi gente, ahora sí se enojó el prota. Mientras le da un pisotón al joven Chen. Ah. Es todo tuyo. Has matado a Chen Xiai. Bueno, mi gente, vayan subrayando uno menos en la lista, carita riéndose. Ya veo, entonces muere. Mientras vemos que llegan más guardaespaldas pero armados. Y al final el prota es rodeado. Jajaja, estás muerto. Bien por ti, tienes tantas armas de fuego en el país. Pero, vamos, disparen ya que tienes tanta prisa por morir, no me culpes. Disparen. Mientras vemos que ya están en posición para disparar. Pero salen unos sujetos de las sombras. Y al final eran los soldados de antes que van derribando uno por uno. La guardia del rey del ala de guerra vino al rescate. Por favor, perdónanos, jefe. Entonces agreguemos 10 veces el contenido del ejercicio de esta noche. Gracias, jefe, por su amabilidad. ¿Qué rey? ¿De qué están hablando? ¿Tú eres el rey? Estás tratando de engañarnos, ¿no? ¿Crees que todas las personas son tontas? Tú. Pero una misteriosa mujer sale. Eres demasiado ruidoso. Jefe, ¿por qué de repente viniste a Aidong sin mí? No, mi gente, salió otra candidata para el prota. Es una larga historia. Toma el mando y encárgate del resto aquí, me iré primero. Sí, señor. Tiempo después. Wen Sueting. No, tengo que llamar a mi papá. También llamaré al abuelo. Oye, él está bien. Es un número desconocido. Hola, Santian, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Estás realmente bien? ¿Cómo pudiste quedarte ahí por mí? Afortunadamente estás bien, de lo contrario no sabría qué hacer. ¿Qué pasó exactamente? No te preocupes, son solo algunas pequeñas cosas. Suéltame, Boa. No hablemos de eso, te buscaré más tarde. No luches, señorita, me aseguraré de que disfrutes esto. A plena luz del día, pensé que esto solo sucedía en los manhwas. ¿Quién eres? Mientras la chica como puede trata de pedir ayuda. Eres demasiado apresurado, hermano, al menos deberías encontrar un lugar donde no haya nadie alrededor. Maldición, ¿qué diablos estás tratando de decir? Quiero decir, si hubieras encontrado un lugar en donde no hay nadie, habría sido posible para ti salirte con la tuya vivo. ¿Quieres matarme, bastardo? Me temo que no sabes de lo que yo, Lei Bao, soy capaz de hacer. Oh, interesante, también eres el primer artista marcial que conozco desde que llegué aquí. Tú. Pero si eso es todo lo que puedes hacer. Es demasiado decepcionante. Mientras el prota ataca formando una X. Y al final les corta las dos manos y las dos piernas. Y a lo último le tira una aguja al prota. Mientras es lanzado. Pero el prota lo esquiva fácilmente. Chico, la escuela de artes marciales de Lei no te dejará ir. Mientras vemos que se va hundiendo poco a poco hasta ver que ya no se ve. Solo Dios y el creador del manhwa sabe qué le pasó, carita riéndose. Escuela de Artes Marciales de Lei, interesante, entonces te dejaré vivir, espero que la Escuela de Artes Marciales de Lei pueda traerme algunas sorpresas. ¿Estás bien? Gracias por tu ayuda, hermano, de lo contrario me temo. Está bien, ahora estás a salvo, ¿quieres que me ponga en contacto con tu familia por ti? No, solo llévame al grupo de dragón.
Esta chica es muy buena usando a la gente. Nuevamente un asunto 5 en donde está involucrado el Grupo Dragón. Grupo Dragón. Señorita Liu, la dejo aquí. No, ven conmigo, mi padre es el segundo accionista del Grupo Dragón, me salvaste la vida, debo dejar que te pague como es debido. ¿Segundo accionista? Solo sabía que el primer accionista del Grupo Dragón es Pusendon. Mi padre es Liu Yundun. Tiempo después. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Mi hija ha estado desaparecida toda la tarde y me dicen que no la han encontrado. Por favor, no se enoje, maestro Liu, su hija tiene muy buena suerte, ella debe estar en un lugar muy seguro. ¿Tienes algo que ver? Maestro Liu, ¿de qué estás hablando? Soy un ciudadano respetuoso de la ley, incluso si realmente quisiera secuestrar a alguien, no podría hacerlo solo. Pusendon, solo tengo una hija, si quieres algo, solo dilo. Si algo le pasa a Qingyin, nunca te perdonaré. No se emocione, maestro Liu, déjame presentarte, este es Lei Yu de la Escuela de Artes Marciales de Lei, es un excelente luchador. Siempre que el dueño de la familia Liu renuncie a sus acciones en el Grupo Dragón, le dejaré investigar este asunto, estoy seguro de que encontrará algo. Tú, maldito. Jejeje, ¿no te divertiste riéndote de mí hoy? Está bien, haré lo que quiera, maestro Pu, quiero escuchar la voz de Qingyin. Por supuesto. Mientras que vemos al otro maestro llama. Lo siento, el número que ha marcado está desactivado. ¿Qué está tramando este tipo? ¿Qué está pasando? Maestro Pu, puede estar seguro de la reputación de mi escuela de artes marciales. Y vemos abrir la puerta y en ella sale la mujer de antes. Papá. De ninguna manera, yo claramente. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Qingyin, papá. Qingyin, me alegro de que estés bien. Padre, todo es gracias a Santian, de lo contrario no hubiera podido volver a verte. Nos volveremos a encontrar, maestro Pu. Bueno, hablemos de otro trato. ¿Sigues vivo? Juan Fakai, esa basura. Gracias por su ayuda, señor San, estoy agradecido. Resulta que él es el enemigo de Pusendon. Parece que el plan de cierta persona ha fallado, ¿aún no te vas? ¿Quieres quedarte a cenar? Maestro Liu, no se apresure a cambiar de actitud, así no tendrá que suplicarme de rodillas otra vez. Mientras el maestro Pu le da la señal al otro maestro. Y vemos que se lanza, y la mujer está realmente asustada. Liu Yundun, esto es lo que pasa cuando vas en mi contra. Mientras chocan los puños. Pero al final el artista marcial sale volando por el impacto. Tu fuerza no es mala. Tienes algunas habilidades, pareces que has derrotado a mi incompetente hermano. No hay necesidad de decirle tonterías a él, no puede escapar porque estás aquí, atrápalo y luego interrógalo lentamente. Eso es natural, solo usé el 40% de mi fuerza en este momento. Siempre hay personas que no pueden ver la fuerza de sus oponentes. ¿Qué dijiste, maldito? ¿Crees que eres tan fuerte porque tienes fuerza interior? Parece que hoy tendré que darte una lección. Mientras el prota se le lanza. Chico, no seas demasiado arrogante. Y vemos que nuevamente chocan los puños. Pero sale volando otra vez, pero más fuerte. La cima de la fuerza interior. ¿Creías que eras el único con fuerza interior en el mundo? Tú. Tengo que hacerlo antes de que me hables correctamente, ¿verdad? Solo tenía un hijo, ya lo has matado, ¿qué más quieres? Entregue todas sus acciones y le daré la oportunidad de seguir teniendo hijos en el futuro. ¿Estás tratando de obligarme a morir? ¿La entregarás o no? Lo haré. ¿De dónde vino este hombre tan poderoso? He estado fuera por tanto tiempo, es hora de darle un regalo a mi tía. Puedo irme ahora, ¿verdad? Puedo dejarte ir, pero ya no es mi responsabilidad lo que planea ser el jefe de la familia Liu. Tú. No se preocupe, maestro Pu, soy un hombre de negocios decente, no haré nada ilegal. El maestro Liu es muy generoso. Oye, entrega las pruebas que he recogido a lo largo de los años a la policía. Jajaja, este es el karma.
cambiando de escena. Gracias por su ayuda con este caso, camarada. Una medalla de buen ciudadano, bien. Genial, quería ayudarte un trabajo, pero te convertiste directamente en el jefe. Hermano, las buenas personas como tú siempre tendrán buenas bendiciones. Si necesita ayuda en el futuro, puede venir a verme directamente al Grupo Dragón. Lo tendré en mente. Me voy. Casa de London Qiang. No se preocupe, jefe, llevé a las dos mujeres a casa a salvo. ¿No te invitaron a cenar? Me quedé y comí 2 cenas. Maldita sea, después de cenar 2 veces aún puedes comer aquí. Santian, está bien, eso es lo único en lo que soy bueno, si quieres comer algo, te lo cocino. Tu cocina es muy buena, tío Lon. ¿Cómo van los preparativos con el restaurante Tianxiang? Ya he elegido una ubicación, solo estoy esperando la apertura, pero estoy un poco preocupado por Yidan. Me temo que Cao podré cuidar de Yidan después de la apertura del restaurante. Por favor, siéntete libre de comenzar tu propio negocio, tío. Yidan puede quedarse en mi casa, déjame cumplir con mi deber de hermano mayor. Bueno. Fuera de la casa. Vemos al prota salir. Debería ser recompensado por rescatar a Yidan. Al final, fuimos negligentes, no me atrevo a pedir una recompensa. Mi regla es recompensar y castigar adecuadamente. Si quieres, puedo enviarte a la frontera occidental, para que experimentes una aventura. La frontera occidental podría ser al menos un teniente de condado cuando vuelva a Aidong. La frontera occidental es el distrito militar del rey del ala de guerra, nadie ha interferido nunca en sus asuntos militares. Es verdad. Mis palabras son las sagradas órdenes de la frontera occidental. Mientras vemos al prota todo facherito. ¿Qué? Podría ser él. Larga vida al rey del ala de guerra, estamos a tu merced, estamos dispuestos a morir por el rey del ala de guerra. Pónganse de pie, este asunto no debe ser revelado. Me iré ahora. Antes de ir a la frontera occidental, ayudemos al rey del ala de guerra a resolver sus problemas. Sí, vamos. Al día siguiente. Oficina de Xiaoxi. Yidan, esta noche es la fiesta de cumpleaños de tu maestra, tú y Santian deben venir. No se preocupe, señorita Gwen, mi hermano y yo llegaremos a tiempo. No sé qué le pasó al señor Juan Fa Kai, pero este asunto no ha terminado. Al parecer debo resolver esto por mí mismo. Santian, si no puedo tener a Xuachen, tendré que compensarlo con tu hermana. ¿Sabes lo que debes hacer? Por supuesto que lo sé. Oh, ¿y qué es eso que harás? Jefe Sao, gran hermano Bill. Esperen un minuto, es solo un malentendido. Malentendido las pelotas mías, carita riéndose. Mientras vemos cómo comienza a pegarle. Pero lo que más me sorprende es lo que colocan al lado de la imagen carita riéndose. Para que al final quedaras los dos en el suelo. ¿Cómo se atreven a intimidar a su hermana? Ellos quieren morir. Cambiando de escena en la familia Su. ¿Quién le hizo esto? Quiero que tenga una muerte horrible. No llores, tengo información de que los guardias del rey del ala de guerra y los terroristas lucharon en el pabellón púrpura y afectaron a Kaito. ¿No debería los guardias dar prioridad a la seguridad de la gente? Quiero que sean sometidos a un consejo de guerra. Los llamados terroristas eran todos miembros de la familia Pu. Pu Zhendong fue enviado a la cárcel esa noche. La pregunta más importante que debe hacerse ahora es que si su precioso hijo está involucrado. Bastardo desalmado, Kaito es tu propio hijo, ¿cómo no puedes ser capaz de vengarlo? Es tu culpa, lo mimaste demasiado. Maestro, hay alguien en la puerta que quiere verte, dijo que es el deudor del joven maestro. Quien sea que haya lastimado a mi hijo lo tendrán que cortar en pedazos y tirar sus restos a un pozo lleno de cocodrilos, ¿entiendes? Sí. Mientras tanto fuera de la casa. Parece que la familia San no me va a dejar entrar. Tendré que entrar a la fuerza. Ese grupo de personas en ese entonces, algunos de ellos no eran miembros de la familia San Juan. Mientras nos muestra los recuerdos del prota. Vemos a la mamá y a la hermana en el rincón temblando del frío.
Pero entra alguien en la ventana y otros en la puerta. Mientras vemos las caras de poco amigables. Cada vez que pienso en esa noche, siempre es difícil calmar mi corazón. ¡Qué fuerte intención asesina! ¿Qué está sucediendo? Cambiando de escena vemos un hombre que es lanzado y al mismo tiempo abrir las puertas. Y el prota todo facherito. Capitán Liu, un maestro ha venido a mi casa. Lo tengo, estaré ahí. Oh, ¿eso es todo lo que puedes hacer? ¿Han muerto todos los expertos de la familia San? Mientras llegan más guardaespaldas. Vete de aquí. ¿Cómo te atreves? La familia San es una familia de artistas marciales, ¿cómo puede calumniarlos? Ahora es ese tipo de basura quienes vienen a buscar problemas. Realmente no sabes lo que significa la palabra muerte. ¿Solo ustedes? Díganle a su maestro que salga. Arrogante, no eres digno de ver a nuestro maestro. Recuerda, el hombre que te matará es el capitán de los guardias, Liu Shuanglong. ¿Un? Arrogante. Espera. ¿Capitán? Detén tu insolencia. ¿Insolencia? Joder mi gente, creo que no va a comer carne por un tiempo. Soy el administrador de la familia San. Pero el prota no lo deja terminar y le comienza a pegar. Administrador, las pelotas mías. No lo dijo, pero lo pensó carita riéndose. Ya no vamos a pelearemos, si recibimos más golpes en la cabeza quedaremos tontos. Si no le intentarán lárguense. Mientras vemos que todos se fueron de ese lugar. Si quieren vivir respondan a todas mis preguntas. Sí. ¿Quiénes son los otros maestros de la familia San? A lo largo de los años, entraron en contacto con un artista marcial que usaba una espada, un artista marcial que era bueno para los rayos. Además de nosotros, está el jefe de la familia San. La familia San es pequeña, y nunca he visto a esos artistas marciales que mencionaste. No están mintiendo. Parece que la familia San no estuvo involucrada en el incidente de ese entonces. Siendo ese el caso, me detendré aquí por los asuntos de la familia San. Pero vemos que alguien se le lanza al prota con un cuchillo. Mientras él mismo sonríe. Y lo para con 2 dedos. ¿Qué corazón tan venenoso? ¿Estás tratando de matarme con un ataque furtivo? Dime, ¿eres tú quien hirió a mi hijo? Lo castigué por su error. Realmente eres tú, déjame decirte, incluso si eres buenos en las artes marciales, ¿y qué? Tengo 10.000 formas de matarte en Aidong. Haré tu vida peor que la muerte, empezaré con tus seres queridos. No, mi gente, se enojó el prota. Cállate, eres una perra loca que no sabe lo que está pasando. Si quieres morir, no nos arrastre contigo. ¿Cómo te atreves a pegarme, esclavo? Le diré a Shuan que te despelleje a ti y a toda tu familia. Pero el otro anciano se le une. Vete a la mierda, San Shuan no puede protegerse y todavía estás tratando de usarlo contra mí. He querido golpearte durante mucho tiempo. La familia San ya no tiene necesidad de casarse con una esposa virtuosa, nadie puede amenazar a mis queridos parientes. Pero vemos que un carro sale a toda velocidad. El jefe de familia San ni siquiera ha venido a verme, dejó atrás a su familia y se escapó, ¡qué gran hombre! Este hombre derribó fácilmente a Liu Shuanglong, que era un segundo teniente en el ejército. Así que ¿cómo podría la familia San? Pero vemos como el prota va bajando y cae en el carro. ¿A dónde vas, maestro San? Me disculpo, si tiene alguna solicitud, no dude en preguntar. ¿Quién demonios es este tipo? Mi salvador está aquí. Capitán Yu, ayúdeme. Nadie puede salvarte. Hola. Hermanita. ¿Necesitas algo? Está bien, estoy en camino. Pareces que la hermana del prota lo salvó, carita riéndose. Mientras vemos que se bajan unos soldados. ¿Qué sucedió? Cuando recibí tu llamada, vine tan pronto como pude. Capitán Yu, ha llegado justo a tiempo, este hombre es extremadamente vicioso, si hubiera llegado un poco tarde, me temo que mi vida hubiera estado en riesgo.
Veamos quién tiene las agallas para atacar a un oficial militar de Aidong en plena luz del día. Este es el ladrón que está intimidando a la gente con su poder, vino a mi casa sin motivo y trató de matarme. No estás jugando conmigo, ¿verdad? Mientras vemos que el prota se fue de hace rato. ¿Dónde está? Cambiando de escena. Hermano, ¿qué has estado haciendo? Eres tan lento, te he estado esperando durante mucho tiempo. Estaba solucionando unos problemas, la próxima vez llegaré a tiempo. Vamos a esta tienda. Esta noche se celebrará el cumpleaños de la señorita Gwen, o sea la waifu que en mi parecer debe estar con el prota carita riéndose, debemos comprar un hermoso vestido. ¿Qué tal este? ¿No es lindo? ¿Alguien está mirando? ¿Cómo podría ser él? Oficina del gerente general. Jefe. Ha aparecido el tipo que le hizo un gran lío a la familia Chen. ¿Estás seguro? Estoy seguro, ¿deberíamos llamar a la familia Chen? Idiota, hagamos que nos deban un favor, llámalos cuando tengamos al tipo. Sí que logramos comprar cosas interesantes. Clientes, vengan y paguen aquí. Oye, ¿no estaba el cajero en la puerta? Este cajero es para clientes VIP. La cantidad total es de 10 millones, ¿cómo lo pagarás? ¿10 millones? Ni siquiera vale 10.000. ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿Qué intentas hacer? Más personas que quieren joder mi momento de paz. Bueno mi gente, y con esta imagen me despido el día de hoy. No mentiras como los voy a dejar con la intriga carita riéndose. ¿Cuál es mi intención? Solo tengo miedo de que te escapes, paga rápido. Ya no queremos la ropa, hermanos, vamos. Oye, la ropa está empacada y ahora dices que no. Me estás tomando el pelo. Qué descarado, vinimos a comprar y pareces como si no quisieran vender. Oye, niña, eres tan ingenua, hay reglas del oficio, lo creas o no. ¿Quieres morir? ¿Cómo te atreves a pegarme? Me debes 10 millones y te atreves a pegarme, tú. Entonces, ¿qué harás? Sé que puedes pelear, pero, ¿puedes derrotar a la corte? Tengo gente allá arriba. Me debes 10 millones, solo una llamada de mi teléfono y pasarás el resto de tu vida en la cárcel. Pero viendo tu pobre apariencia, no te haré pasar un mal rato, siempre que vengas conmigo a la familia Chen, no te cobraré ese dinero. Hermano. Jeje. Pero el prota se lanza y bueno ya sabe lo que pasa. ¿Eso es todo lo que puedes hacer, y aún así quieres ser un gángster como los demás? Mataste a alguien, llamaré a la policía y haré que te condene a muerte. No hay nadie en este mundo que esté calificado para condenarme. Créeme, cuando estés en la cárcel esa chica a tu lado. Oh. Tienes tanta confianza, esperaré y veré qué pasa. Tiempo después vemos a la otra waifu pero en policía. Llegaron. ¿Quién llamó a la policía? Soy amigo de su jefe de policía, Liu, estas dos personas robaron mi casa y me robaron 10 millones. Date prisa y arrestarlo. Comprobemos las cámaras de vigilancia y después de eso haré mi propio juicio. Sí. Espera, haré una llamada telefónica. Le insinué claramente que soy amigo de Liu, esta mujer es realmente estúpida. Señor Liu, soy yo. Estoy en un pequeño problema, sí, le daré el telefónico. Responde la llamada del señor Liu, creo que después de eso harás bien tu trabajo. Jefe, querías pelear conmigo, pues ahora tendrás que ponerte de rodillas y rogarme piedad, tal vez sea amable y te deje pasar un buen rato en la cárcel. Jejeje. ¿Cuál es el problema? Liu Xiliang, ¿hay algo que quieras? Pero sí es la voz de la jefe. No me atrevería a decirte qué hacer, solo quería que me aconsejaras en algunas cosas. Te he dicho que no doy consejos, por cierto, ¿conoces al dueño de la ropa Lilian? ¿Qué está pasando? No lo conozco en absoluto, estos días, todo tipo de perros y gatos dicen que me conocen, no le creas. Señor Liu, yo. Liu colgó el teléfono, ¿por qué no vuelves a marcar? Tú eres la jefa. No importa quién soy,
lo que cuenta es la verdad de lo sucedido, será mejor que confiese ahora. Mentí, hice una denuncia falsa, retiraré esa denuncia. Oh, la retirarás, pero tengo información de que estás engañando personas para sacar dinero de ellas, además también me calumniaste, así que estoy en mi derecho de demandarte a ti. No, no hagas nada, y no tienes pruebas. Me debes 10 millones, al parecer el prota estuvo grabando todo. Eso, tú. Menos mal logré grabarlo. Cuando vayas a la cárcel, recuerda devolverme el dinero, sé una buena persona en el futuro, no seas un gángster como los demás. Ahora tenemos toda la evidencia, señor, es sospechoso de secuestro y extorsión por varios millones, ven con nosotros. Y vemos que se llevaron a los dos tipos de antes. Señor, tengo algo que preguntarle a solas ahora. Bien. Mientras vemos a la hermana que sospecha de ellos. Su Majestad, llegué justo a tiempo, ¿no? ¿Cómo me vas a recompensar? ¿Cómo puedes pedir recompensa por algo tan insignificante? Por cierto, ¿esta identidad que tiene ahora? Para facilitar la investigación de la misión que me encomendaste, le pedí a la Sociedad de la Ropa Negra que moviera los hilos. El oficial superior de la Sociedad Negra, en la costa este se llama Ujiro, es un capital. No creo que haya visto al capital Ujiro antes, ¿por qué me suena familiar? Cuando se enteró de que el rey estaba en Aidong, estaba ansioso por tener la oportunidad de lucirse, también me pidió que le entregara este atuendo. Gracias. He averiguado algo sobre lo que me pidió que investigara, pero, ¿por qué no usa el poder de la corte para investigar? Y ahora sí mi gente, con esta imagen me despido el día de hoy, comenten y si realmente cayeron en la broma o no, os espero en la siguiente capítulo. Si quieres apoyar el contenido no olvides que me lo puedes hacer con los super gracias y los stickers. Mi gente si no hay nada más que decir sayonara.